Por favor, este versículo, yo lo voy a leer una vez, usted lo va a leer una vez y luego lo leemos juntos una siguiente vez. Bien, dice así la palabra de Dios: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ahora ustedes, por favor. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Muy bien, ahora todos juntos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. ¿Puede sentarse? Bendito sea el nombre de Dios. Voltee, por favor, sin tocar a nadie, pero voltee, y yo sé que no se ve si estamos sonriendo por el cubreboca, pero por lo menos voltee y levante su mano y salúdelo así con su mano. A los que tienen cerca de usted, dele un saludo, ¿verdad? Un afectuoso, amoroso saludo, para que dentro de ese cubreboca hay una boca sonriente, pero no se da cuenta, pero hay una sonrisa ahí que le están regalando. Amén. Bien, la palabra de Dios nos habla en esta tarde, ¿sí? La palabra de Dios nos habla en este día, tan hermoso día que empezó tan frío, pero luego salió el sol, gracias a Dios. Pero el Señor nos habla en este día tan maravilloso de algo muy importante que nosotros tenemos que recordar. Todo es importante y esto que hoy Dios nos quiere recordar también es muy importante. Si nosotros traducimos el contenido del versículo 23 del capítulo 10 de Jeremías a las palabras originales que el Señor menciona en el original, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, encontraremos que esto diría de la siguiente manera. Diría: he observado que el ser humano, el Adán, no se gobierna a sí mismo, no tiene el dominio de sí mismo, no rige el curso de su propia vida, ni del varón el Ish tampoco puede ordenar sus pasos. Entonces, en este versículo, como en algunos otros, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice hombre, no siempre se refiere al masculino, al varón. Pero en este versículo exactamente encontramos el ejemplo. Tiene 2 veces la palabra hombre. Y la primera, el significado, dije yo, es la palabra Adán, que significa ser humano o rojizo también. Pero en la segunda vez que menciona hombre en el hebreo, está usando la palabra Ish, y esta significa un varón, o sea, una persona del género masculino. Entonces, por eso, al principio dice: el ser humano no se gobierna a sí mismo, incluyendo hombres y mujeres. No tiene el dominio, el ser humano, no rige el curso de su vida, el ser humano, pero el varón o el masculino tampoco puede ordenar sus pasos. Eso es realmente lo que está diciendo el versículo. Ahora, yo saqué algunas versiones de otras Biblias, porque sabemos que el contenido de todas las versiones de la palabra de Dios, el contenido es el mismo. El sentido, el mensaje es el mismo. Pero la diferencia que hay entre una versión de la Biblia y otra versión de la Biblia es que algunas Biblias tienen un lenguaje más sencillo, más, digamos, más actual. Entonces, en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, este mismo versículo, Jeremías 10:23, dice lo siguiente. Dice: yo sé, Yahvé o Yahweh, que no depende del hombre su camino, que el que anda, o sea, en el camino de la vida, no decide la rectitud de sus pasos. No decide la rectitud de sus pasos. Ahora, quiero aclarar esta última parte, porque no se refiere a que una persona pueda decidir sí o no vivir una vida recta, sino a lo que se refiere es que el ser humano no puede tomar su decisión,
personal con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo. Porque si así fuera, cada persona tenemos o tendríamos una visión diferente de lo que es bueno o es malo. Entonces, lo que significa esto último es que la base para determinar, el punto de partida para determinar lo que es recto y lo que no es recto, ¿verdad? Eso es una determinación solamente de parte de Dios. O sea, solamente Dios nos dice qué es recto y qué no es recto, para que no cada uno establezca su propia opinión. Bueno, esta es la Biblia de Jerusalén. Después tenemos también la Nueva Versión Internacional y dice lo siguiente: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Si vamos nosotros, bueno, esta es la versión de Jerusalén también. Si vamos a la Nueva Traducción Viviente, voy a decir dos más, dice lo siguiente: yo sé, Señor, que nuestra vida, está un poco más claro, yo sé que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Y la que a mí me pareció más sencilla de entender es la Biblia de lenguaje sencillo, precisamente, que dice así, o lo menciona así: Dios mío, yo sé que nadie es dueño de su vida ni de su futuro. Y me parece que es la más clara, ¿verdad? Yo sé que nadie es dueño de su vida y no es dueño de su futuro. Y obviamente, amados hermanos, esto aplica a tu vida y aplica a mi vida. Nosotros no somos dueños de nuestra vida, pero tampoco somos dueños de lo que estamos viviendo en este momento. No podemos controlar, pero tampoco somos dueños del futuro, tampoco tenemos ninguna potestad sobre el futuro. Nadie, entonces, es lo que hemos leído, nadie es dueño de su vida, nadie es dueño de su futuro, nuestra vida no nos pertenece y no somos capaces de planear nuestro propio destino, porque no tenemos el control de lo que sucederá o lo que nos sucederá. ¿Cuántos lo creen así? No tenemos ningún control. Si no entendemos esto, desde que somos jóvenes, si no entendemos esto desde que comenzamos nosotros a tener sueños y planes en nuestro corazón, lo cual sucede normalmente a partir de cierta edad de la niñez, ya un poco desarrollada en adelante, cuando somos adolescentes o cuando somos nosotros jóvenes, comenzamos en nuestra vida a pensar o a idealizar el futuro. Tenemos nosotros sueños o propósitos o metas que queremos alcanzar para nuestra vida futura. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es que no es así, que no tenemos el control sobre nuestro futuro. Me parece que los jóvenes de este tiempo y los adolescentes de este tiempo deben de entender que su futuro no les pertenece, que no tienen la potestad sobre su futuro. Ahora, amados hermanos, no solamente los jóvenes es importante que los reciban y que lo reconozcan, pero también es importante que los papás de los jóvenes también lo reciban y también lo reconozcan. Porque a veces, obviamente, como papás o mamás, llegamos a tener también, a idealizar un futuro de nuestros hijos. Llegamos a tener proyectos y planes que queremos que se den en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y casi queremos programarles el futuro.
Pero quiero recordarte que desde el momento en que Dios permite la concepción de un nuevo ser humano, de una persona para estar en el vientre de su madre, cuando esto sucede, Dios ya tiene un plan para esa persona. Dios ya tiene un proyecto de vida para esa persona. Dios ya tiene un futuro escrito para esa persona. Ni el padre ni la madre, ni nadie de la familia, ni la propia persona es dueño de su futuro. Solamente el Señor. Amén. Entonces, cuando no entendemos esto, decía, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas. De tal manera que si nosotros crecemos pensando que tenemos el control de nuestro futuro, entonces nosotros enfocaremos todas nuestras energías, nuestro vigor, nuestros talentos, nuestra economía y todas nuestras fuerzas para querer obtener o lograr algo que para nosotros en ese momento pareciera ser lo mejor para nosotros, y pudiéramos estar enfocando esas energías, enfocando esas fuerzas, enfocando esos años de vida invertidos para un plan que a lo mejor no sea el plan de Dios. ¡Qué tremendo! Esa es la verdad. Y sinceramente, cuando nosotros vivimos así y el plan de Dios, o sea, la opinión de Dios, o no entra Dios en nuestros planes, entonces todo ese tiempo invertido, todo ese dinero gastado, toda esa energía usada para lograr algo, ¿verdad?, pudiéramos llegar al punto de darnos cuenta que estábamos engañados. Y eso es muy difícil porque, ¿sabe? Esto puede traer una frustración a nuestra vida. Ahora, déjeme decirle algo, sí. Dios puede frustrar nuestros planes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene la potestad y la autoridad y el poder para frustrar nuestros planes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la verdad. ¿Se imagina usted cuántas personas hicieron planes todavía en el mes de febrero? Quizá hubo empresas o empresarios que pensaron el próximo mes o el siguiente mes o en el mes de mayo o en cualquier mes de estos que han transcurrido, voy a sacar un crédito o voy a usar este dinero y lo voy a invertir en la empresa para hacer crecer mi empresa. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasó con esos planes? Se frustraron. No se llevaron a cabo. Y quiero decirle algo, hay empresas que al contrario han quebrado. Hay empresas que al contrario han tenido que cerrar. Hay negocios que se han terminado. Personas que ya no pudieron pagar sus locales. Personas, ¿verdad?, que estaban planeando quizá un futuro donde pensaban en un aumento de una posición dentro de una empresa y tenían casi logrado esa mejoría. ¿Y sabe qué pasó? Tal vez hoy no tienen trabajo. Quizá la empresa tuvo que sacarlos. ¿Cuántas personas planearon o hasta pagaron quizá un viaje? Y dijeron, en el mes de junio o en algún mes, me voy a ir a este viaje que tanto he esperado, que tanto he soñado, me voy a ir a conocer ese lugar que he visto y que me llama la atención y yo quiero estar en ese lugar. Y quiero preguntarle qué pasó con esos planes. Quedaron frustrados. Y no solamente en este tiempo de pandemia, porque hoy hemos recordado
y nos han hecho recordar todas las cosas o muchas de las cosas que sucedieron en los terremotos, donde también personas perdieron familiares, perdieron propiedades, perdieron sus economías, perdieron lo que tenían. Y saben, sus planes o los planes que tenían fueron también frustrados. Quizá haya una persona que haya pensado en este fin de año pasado, el año que viene sí, el cierre de año sí, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto otro, y ahora sí lo vamos a hacer de esta manera. Y quiero decirle que tal vez hoy parte de esas personas que planearon ya no tienen ni vida, han muerto. ¿Saben? Dios tiene el control sobre nuestro futuro. Nosotros no tenemos el control. Amén. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Jeremías, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, en esa revelación que Jeremías recibió de parte de Dios y del Espíritu, diciendo: conozco, oh Jehová, que el hombre no es el Señor de su camino. No es el dueño de su camino, no es el propietario ni el que gobierna su camino, no es el hombre, no es el ser humano, no es, ¿verdad? El que dice, yo voy a hacer esto y voy a veces he escuchado, ¿verdad?, personas, porque me han platicado algunos de sus proyectos de vida. Y me dicen, pero es que yo voy a hacer esto y voy a estudiar esto y después me voy a ir a tal lado y después y hasta planean la boda y el casamiento, ¿verdad?, para dentro de unos años. Dicen, y después me caso y después, y van haciendo así su proyecto de vida. Pero esos planes debemos de estar conscientes y seguros que pueden estar frustrados. Y no solamente, amados hermanos, por una pandemia, no solamente, amados hermanos, por un terremoto, sino porque las circunstancias de la vida no dependen de nosotros, dependen de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Recuerda, por favor, que tú no eres el dueño de tu vida y no eres el Señor de tu camino, que tú no determinas las circunstancias, que tú no determinas las experiencias, que tú no determinas hasta dónde vas a llegar, que tú no determinas el camino y la dirección a dónde vas a llegar, que tú no lo determinas, que eso está en la potestad soberana de Dios. Amén. Y la palabra del Señor nos dice entonces, ¿quién es el que determina? ¿Quién es el que lo hace? Si no somos nosotros, si no eres tú y no soy yo los que determinamos esas cosas, entonces ¿quién lo hace? Proverbios 20:24 nos da la respuesta. Porque tal vez algunos dijeron, yo sé quién lo hace, Dios lo hace. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, Proverbios 20:24, de Jehová son los pasos del hombre. Aleluya. De Jehová son los pasos. De Jehová es el caminar. De Jehová. Y dice, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea, ¿cómo vamos a entender las circunstancias de nuestra vida? ¿Sabes? Tú y yo vivimos experiencias en la vida que muchas veces no entendemos. ¿Has vivido alguna experiencia que no entiendas? ¿Que no hayas entendido? A ver, levanta tu mano si tú has vivido alguna experiencia que no has entendido. ¿Qué te has preguntado? Señor, no entiendo nada. ¿Por qué? Y todavía quizá pasaron los años y pasó el tiempo y seguimos sin entender por qué. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo vamos a entender todos los por qué o todos los para qué de Dios en algo que está permitiendo en nuestra vida? ¿Cómo vamos a explicarnos claramente en cada experiencia inexplicable, ¿verdad?,
el ir conociendo a Dios, nos vaya dando la respuesta de por qué Dios permitió eso en nuestra vida. Y sí, hay respuestas que hallamos en el camino al transcurrir de los años. Al transcurrir de los años. A veces en algunas experiencias difíciles que he tenido en la vida, le he preguntado a Dios, siempre le preguntamos, o nada más yo, pero yo creo que la mayoría de nosotros, o casi todos le preguntamos, Señor, a ver, no entiendo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué me quieres decir? En 2 ocasiones, de una manera muy rápida, Dios me ha contestado. No significa que todas las veces me ha contestado inmediatamente, pero esos 2 casos en especial, Dios me contestó. ¿Por qué? Yo le dije, Señor, ¿pero por qué tengo que vivir esto? Y obviamente no me gustaba, ¿verdad? Es esto. ¿Por qué tengo que vivir esa experiencia que duele tanto? Y Dios me contestó, para que aumentes tu misericordia por los demás. ¡Sas! Dios me dijo por qué. Cuando nosotros, no significa que sea el único propósito por el cual Dios permite el dolor, hay muchas cosas más que Dios puede tener como propósito, pero lo que sí te puedo decir es que yo creí esa palabra y me parece que cuando pasamos algo difícil, Dios nos está enseñando eso, misericordia por los demás. Enfermamos, misericordia por el que enferma. Perdemos un ser querido, misericordia por el que pierde un ser querido. Nos quedamos sin economía, de repente, misericordia por el que se queda sin economía. Perdemos el trabajo, misericordia por el que pierde un trabajo. Y me parece que Dios nos enseña, y a veces son cosas dolorosas. Puedo decir, Señor, ¿por qué tuve que vivir en un matrimonio, verdad? Bueno, no en el mío, pero en el de mis padres. ¿Por qué tuve que vivir en un matrimonio donde nunca vi juntos a mis papás? Porque separados toda la vida, y Dios me dijo, para que aprendas misericordia por aquellos que nunca tienen a sus padres juntos. ¿Y por qué no pude conocer a mi madre desde pequeña? Porque Dios quiere que tengas misericordia de aquellos que viven sin conocer a su padre o a su madre. Amén. Amén. Y Dios nos enseña misericordia. Dios nos enseña misericordia, pero aún así no conocemos todas las respuestas. No entendemos todas las respuestas. Quizá pasen años y nos sigamos preguntando, Señor, ¿para qué? ¿O por qué? Pero esto dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues entenderá el hombre su propio camino? ¿Cómo pues el hombre entenderá sus propias experiencias? ¿Cómo pues el hombre entenderá todo lo que le sucede? ¿Comprenderá todo lo que le sucede? Si solamente de Jehová son los pasos del hombre. Entonces es descansar y pensar, Dios sabe por qué. Amén. Dios sabe por qué. ¿Por qué te tocó esa infancia? Dios sabe por qué. Amén. Y no fue solamente para torturarte, seguramente, ¿verdad? Porque Dios no lo hizo para eso. No fue para torturarte solamente. Él tenía un propósito. Quizá, como yo, que aprendieras misericordia. Pero, amados hermanos, nosotros debemos de entender que si lo que vivimos en nuestra vida viene de Dios, pues entonces hay que tener paz. Uno de los predicadores más grandes de la historia cristiana, Spurgeon, decía lo siguiente, en más o menos palabras, porque tuvo, pues sí, muy conocido, muy todavía reconocido hasta este tiempo, pero tuvo sus experiencias difíciles, y él decía algo con respecto a su vida. Decía, si lo que estoy pasando, si el sufrimiento que estoy viviendo viene de parte de Dios, entonces tengo paz. Amén. Entonces puedo tener paz. Si lo difícil que estoy viviendo, si el
tecnología mexicana, latina, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien nos está viendo que no sabe qué es un anafre. Perdón, permítame recomendarle que busquen en internet fotos de un anafre, porque yo soy muy mala para explicarlo. Pero el anafre, amados hermanos, tiene carbón, ¿verdad que sí? Se le pone carbón. Que yo sepa, todavía no hay anafres electrónicos y de encendido automático y estas cosas. Entonces, hay un carbón, y el que usa el anafre, ¿qué hace para encender el fuego? Le sopla. No, así, ¿verdad? Le sopla con algo. No me pregunte cómo se llama, pero con algo le sopla para que el fuego, ¿qué? Prenda. Ok. Entonces Spurgeon decía lo siguiente: si la mano de Dios, cuando él estaba pasando sufrimiento, decía, si la mano de Dios es la que ha soplado para que este fuego que me duele, esta prueba que estoy pasando, ese fuego se encienda. Si Dios es el que ha soplado, entonces yo puedo tener paz. Lo único que necesito saber es que viene de parte de Dios. Lo único que necesito saber es que Dios es el que me ha enviado esta prueba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios es el que ha soplado para que el fuego que te produce dolor, para que esa prueba que te produce dolor, cuando Dios es el que ha soplado, déjame decirte algo, Dios estará contigo y no te dejará y te sostendrá y te ayudará para que pases ese tiempo difícil. Cuidado si ha sido el enemigo. Cuidado si no ha sido Dios. Porque el enemigo viene a robar y a matar y a destruir. Pero Dios nunca te va a robar, nunca te va a matar y nunca te va a destruir. Amén. Entonces él decía, si viene de Dios, entonces, a pesar del dolor, yo puedo estar en paz. Amén. Así es que, amados hermanos, el hombre no es señor de su camino. Dios es el dueño de nuestras vidas, y entre más rápido nosotros entendamos esto, entre más rápido en nuestra vida nosotros comprendamos que Él es soberano sobre nuestras vidas y sobre nuestro futuro, entre más rápido lo entendemos, entonces más rápido podemos encontrar la paz, más rápido podremos encontrar plenitud, entre más pronto entendemos que Dios es el que tiene el control. Hace unas semanas he estado teniendo contacto con una hermanita, probablemente esté viendo el mensaje, pero vive allá en el estado de Hidalgo, en un pueblito muy bonito, por cierto, pero lejos. Y vive por allá en Hidalgo, y ella está pasando en este momento por una situación difícil porque su esposo no tiene creo que ni 30 años y tiene un problema que sus riñones no funcionan, y entonces él tuvo que comenzar a recibir diálisis, y él trabajaba en una mina y ahora el trabajo no le quería pagar, y el seguro tampoco, muy retrasado, y tampoco le pagaban, y ella tiene 3 niñas y tiene que cuidar al enfermo, y aparte tiene que buscar cómo sostener a sus hijas. Y entonces he estado teniendo comunicación con ella, llorando por ella y tratando de apoyarla en lo que puedo. Y de alguna manera, aunque ella es joven,
Bueno, yo también, menos, ¿verdad? Nosotros más. Si no me doy aliento yo, hermano, ustedes no me van a dar aliento, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, y tratando pues de estar en contacto con ella y orar con ella y ayudarla en lo que es posible, ayudarla para por sus niñas, ¿verdad? Que son pequeñitas y pues ahora sí que tenía que arreglar un cuarto y tenía que aplanarlo y ponerlo bien para poderle hacer las diálisis, porque no se pueden hacer en una habitación que no tenga las condiciones, no tenían un baño bien y bueno, muchos gastos, muchas situaciones, muy difícil. Pero dentro de todo esto, yo le preguntaba, ¿cómo te sientes tú? Y me decía, yo confío en Dios. Amén. Pase lo que pase, yo confío en Dios. Si Dios permite, si Dios le da a él una posibilidad de un trasplante, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios. Si Dios me lo deja, gloria a Dios. Pero si Dios se lo lleva, gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Una mujer ni de 30 años, con 3 niñas pequeñas, sin pensión, sin sueldo, confiando en Dios, diciendo, pero todo está en las manos de Dios. Si Dios es el que sopla, si su mano es la que ha echado viento al fuego, pero es Dios, entonces ciertamente podemos tener paz. Podemos hallar paz. Podemos encontrar paz en medio de cualquier circunstancia. Y así tendría que ser. Porque ¿en qué manos estamos mejor que las de Dios? ¿Y bajo qué gobierno estamos mejor que bajo el gobierno de Dios? Qué bueno que nuestras vidas y nuestro futuro no dependen de nosotros. Qué bueno que el futuro de nuestros hijos no depende de nosotros. Porque saben, a veces los seres humanos lo único que sabemos hacer muy bien es echar a perderlo todo y complicarlo más. Y terminar como los gatos, ¿verdad? ¿Ha visto las fotos de los gatos enredados en el estambre? Pues así llegamos, ¿verdad? Todo lo complicamos y todos nos enredamos. ¡Qué bueno! ¡Qué sabio! ¡Qué hermoso! Que nuestro futuro no dependa de nosotros, pero dependa del Señor. Aleluya. Eso nos tiene que dar paz a cada uno de nosotros, pase lo que pase. Muy bien, Proverbios 20:24 sigue diciendo la palabra de Dios. Proverbios 20:24. Nadie sabe, aunque muchos quieran presumir de eso, nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida, porque nadie sabe cuál será su futuro. Amén. Dejemos que Dios gobierne. Mire, de todas maneras, Dios va a gobernar. ¿Me explico? Porque puede existir una persona tal vez que se declare a sí misma una atea o ateo, aunque hay muchos que dicen que son ateos que realmente no son ateos, pero bueno, déjenlos creer, ¿no? Que son ateos. Entonces, y puede ser que alguien se declare a sí mismo ateo o se declare a sí misma atea, pero quiero decirle algo, eso, el creerse ateo o el negar la existencia de Dios, negar el poder de Dios, negar la autoridad de Dios, negar la creación de Dios y negar todo lo que tiene que ver con Dios y darle la espalda a Dios y rechazar la palabra de Dios y todo el plan de Dios para su vida, eso no significa que va a poder gobernar su vida. De todas maneras,
crea o no crea en Dios, Dios seguirá siendo el gobernador de su vida. De todas maneras, crea o no crea en Dios, Dios seguirá siendo soberano en su vida. Y vivirá las circunstancias que Dios permita en su vida. De todas maneras, lo crea o no lo crea. Así es que más vale creerlo, pero no solo creerlo, aceptarlo. ¿Cuántos lo aceptan? Quiero ver su mano, porque Dios también la quiere ver, más que yo, diciendo, Señor, acepto. ¿Quieres decirlo conmigo? Señor, acepto que mi futuro, del día de hoy en la tarde en adelante, no dependen de mí, sino de tu sola potestad. Amén. Y yo estaba pensando, entonces, Señor, ¿qué es lo que nosotros sí podemos decidir? Y encontré, amados hermanos, en esa reflexión, ¿verdad? ¿Qué me hice? Que solamente hay una sola cosa que nosotros podemos decidir en la vida. Realmente una sola cosa que podamos decidir. Porque, mire, y que se lleve a cabo, ¿me explico? Y que realmente se lleve a cabo. Hay una sola cosa, porque alguien puede pensar, no, yo cuando sea grande me voy a casar con Pedrito, ¿y sabe qué? Nada. No, yo cuando sea grande voy a hacer una licenciatura, maestría, doctorado y me voy a ir al extranjero y ¿sabe qué? Nada. Etcétera, ¿verdad? Mil cosas, ¿verdad? No, yo voy a poner un negocio y me va a ir bien y ya con ese negocio voy a comprar mi casa y con ese... ¿Y sabe qué? Nada, todo es diferente, todo sale diferente. Entonces, amados hermanos, y realmente la gente, las personas pueden pensar de esta manera, pueden pensar que tienen el control, pero no tienen el control, no tenemos el control, ni lo vamos a tener. No lo vamos a tener. Seamos creyentes o no seamos creyentes, no vamos a tener el control de nada. Hay tres cosas en la vida que nosotros debemos de reconocer que la vida tiene. Número uno, que la vida es frágil. Que hoy estamos vivos, pero mañana nadie nos garantiza que estemos vivos. La vida es frágil. Hay algo que también nosotros tenemos que reconocer de la vida y es que la vida es breve. La vida es breve. Mire qué edad tengo y la verdad es que se ha ido rápido, ¿verdad? En la mañana venía un poco platicando y medio bromeando ahí porque me hicieron favor de llevarme allá a San Andrés porque mi esposo anda en Toluca ahorita, fue a predicar allá y entonces me hicieron favor Josué y su esposa de llevarme allá al otro lugar para poder hacer el culto y poder compartir y todo. Y yo venía bromeando con ellos, ¿verdad? Les estaba diciendo, bueno, cuando uno, yo tengo que seguir manejando, yo les decía, porque cuando uno ya se está haciendo viejo, bueno, le digo, finalmente eso depende de quién me vea, porque si me ve uno de 50 me va a decir, no, todavía está joven. Si me ve uno de 70 va a decir, no, está chica. Si me ve uno de 80 va a decir, no, tú todavía estás joven. Depende de quién, pero si me ve uno de 10 años, ese sí va a decir, está vieja, ¿verdad? O sea, depende de quién me vea, ¿verdad? Depende desde qué punto de partida me esté viendo. Entonces, amados hermanos, la vida es frágil, ¿sí o no? La vida es breve, ¿sí o no? Se pasa demasiado, ¿qué? Cuando vemos ya se nos fueron los años. Cuando vemos ya, caray, ¿a qué horas se fueron? ¿A qué horas pasaron? La vida es breve, ¿verdad? Y además también una tercera cosa que debemos de reconocer es que estamos en total incertidumbre. Breve, frágil e incierto. Esas características tiene nuestra vida, ¿verdad? Esas características tiene y no las podemos cambiar, por más que queramos. Muy bien, ahora, cuando nosotros entendemos esto, eso debiera de frenar esa confianza vana que podemos expresar o manifestar en nuestra
creyente en Dios, no me pregunten el nombre, pero había un creyente en Dios y leí algo acerca de, no me acuerdo el nombre, pero sí lo leí, pero había algo que decía que cuando una persona se acercaba a él y le decía, oye, por ejemplo, mira, ¿qué te parece si en el 25 aniversario que tengamos, tú vienes y estás con nosotros? Y cuando eran tiempos así muy extensos, no aceptaba ningún compromiso. Decía, no, o sea, ¿cómo me voy a comprometer a lo que va a pasar dentro de 5 años? Si no sé si mañana voy a vivir, ¿verdad? Mejor prográmame para la siguiente semana. Y eso arriesgándole, ¿verdad? Entonces, compromisos a un largo tiempo, decía, mejor no me recibe esos compromisos porque yo no sé si los voy a poder cumplir o no. Y Dios me lo va a permitir, sí o no. Muy bien, en Isaías vamos a encontrar un ejemplo de gente insensata. Diga conmigo insensata. Insensatos. Es locura declarar con nuestra boca cosas que pretendemos que sucedan sin considerar a Dios. Es locura. Isaías 56, 12, aquí vamos a encontrar un ejemplo de unos de esos loquitos, ¿verdad? Decían ellos, venid, dicen, tomemos ¿qué? Vino. Tomemos vino, o sea, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar, ¿verdad? El momento, vamos a gozarla, dirían algunos. Embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como ¿cuál? Como este. Ellos estaban haciendo sí o no una declaración ya del día de mañana. Y mañana la seguimos, en otras palabras, ¿verdad? Y mañana lo seguimos otra vez. Y me lo imagino yo, no sé cómo se los imagino usted, pero si usted vivió este tipo de experiencias en su vida pasada, hermanos, antes de Cristo, si usted vivió este tipo de momentos en su vida pasada, ¿verdad? Donde se juntaban los cuates y donde hacían estas cosas, ¿verdad? Y si usted también las experimentó, usted recordará que normalmente ese tipo de expresiones se hacían así como con cierto orgullo, ¿no? Como hasta tal vez con risas. Tal vez, ¿verdad? Con demasiada, diría la palabra de Dios, con demasiada presunción, porque es presuncioso declarar algo sin saber qué sucederá y sin considerar a Dios. Es presuncioso, es vanidad, es necedad, es locura. Embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este, y no solamente como este, pero puede ser mucho más excelente. ¿Y qué más diríamos? ¿Verdad? Solo Dios sabe. Si amanecieron, solo Dios lo sabe. En la palabra de Dios, por eso también igual en Proverbios 27:1 encontramos lo siguiente: no te jactes del día de mañana. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Por eso, amados hermanos, ¿no te parece, verdad? O nos parece que debido a esto nosotros tenemos que estar todos los días a cuentas con Dios? ¿No te parece que debido a esta verdad que estamos nosotros meditando todos los días, deberíamos de buscar a Dios e intimidar con Dios, alabar a Dios como si fuera el último día de nuestra vida? ¿No te parece que sabiendo lo frágil, lo incierta y lo breve que es la vida, nosotros tendríamos que venir a la iglesia, ¿verdad? Si cuando, ahora que podemos hacerlo, no sabemos por cuánto tiempo, porque las cosas pueden cambiar en el mero invierno, no sabemos cómo se vayan a poner. Algunos piensan que muy mal, otros pensamos que no tan mal, ¿verdad? Pero ¿no te parece que eso implicaría que nosotros hoy
le hiciéramos una entrega total al Señor en cada canto, en cada oración, cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. ¿No te parece, hermano, si tú supieras o yo supiera, si este es nuestro último servicio? Si tú supieras o yo supiera que este fue nuestro último tiempo de alabanza con la iglesia. Si tú supieras o yo supiera que este pudiera ser el último mensaje que escuchamos de Dios, ¿no te parece que tendríamos que hacerlo con todo nuestro corazón? Pues así tenemos que vivir la vida. Así tenemos que vivir nuestra relación con Dios. Así, hermanos. Así, como si fuera la última vez. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará el día. La jactancia es una presunción. Quiero decirte algo porque es importante. Mira, en el mundo, en la, digamos, filosofía humana, en la mentalidad mundana de este tiempo, sobre todo de este tiempo, siempre ha sido así, pero en este tiempo como que más se ha difundido esta forma de pensar, porque se le ha hablado, se le ha dado mucho vuelo a la sociedad, a la gente, diciendo lo que tú quieras hacer, a donde tú quieras llegar, tú tienes el poder. Y es más, mira, yo casi choco, déjame confesarle algo, ¿verdad? Pero yo choco mucho con esa palabra de empodérate. ¿Cómo me saca Dios de esa palabra? Y mire, yo la empecé a escuchar esa palabra en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? No aquí. Y no me cayó bien esa palabra. Pero luego más sorpresa me llevé porque la empecé a oír en el mundo. Eso de empodérate nació allá afuera, ¿verdad? Entonces, y la gente se la ha creído. Empodérate. ¿Quién empodera a las mujeres? ¿Quién empodera a los hombres? ¿Quién empodera? Yo digo, choco, mi espíritu choca con eso. ¿Por qué, amados hermanos? Porque yo conozco al que tiene el poder. Amén. Amén. Al que tiene el poder absoluto. Al que tiene el poder soberano. Amén. Es más, si oramos por un enfermo y sana, es el poder de Dios. Amén. Y no el poder nuestro. Amén. Y también pero dentro de esa enseñanza y dentro de esa filosofía actual, que donde le dicen a la gente, tú empodérate y tú vas a poder lograr lo que tú quieras hacer, mentira. Déjame decirle que eso es mentira. El hombre no tiene la potestad sobre su camino. El hombre no tiene la autoridad sobre su destino. El hombre no tiene la autoridad y el gobierno sobre su futuro. Eso lo tiene solamente Dios. Amén. Amén. No lo tenemos, pero dentro también de esta filosofía, porque son filosofías que vienen de la mentalidad humana. Son filosofías que vienen de la carnalidad humana, de ese deseo del ser humano de tener el control de las cosas, haciéndose creer a sí mismo que las tiene cuando no lo tiene. Y esas filosofías tristemente han entrado a la iglesia. Esas filosofías tristemente han entrado a las doctrinas, ¿verdad?, de la iglesia, y eso, hermano, no debe de ser. Llegando al extremo de decir, Dios no puede hacer. Fíjense, una vez escuché un predicador, hermano, lo escuché porque me dijeron, óyelo nada más para que veas qué es las cosas que está diciendo. Y entonces lo escuché y dice el hombre, es que Dios no puede hacer nada si el hombre no se lo permite. ¿Qué? Hermano, enseñándole a la iglesia que Dios no puede hacer nada si el hombre no se lo permite. Dice, es que para que Dios haga algo, el hombre lo tiene que confesar primero con su boca y entonces Dios, después lo podrá hacer, pero si el hombre no lo confiesa con su boca, entonces Dios no lo puede hacer. ¿Qué? Es locura.
¿verdad? Pero yo oigo eso y digo, es locura. ¿Cómo que Dios está esperando que un hombre le dé permiso de hacer algo? ¿Cómo que Dios está esperando que un hombre primero abra la boca y diga lo que va a suceder para poder él ejecutar su poder respecto a alguna situación? Eso es mentira. Dios no necesita que ningún hombre le autorice. Dios no necesita mi autorización ni su autorización, porque Él es soberano. Él es soberano. Él es dueño del presente y dueño del futuro y dueño de todas las cosas. Eso es mentira. No, hermano, no se coman las cosas que no están en la palabra de Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Decía o sea, parte de lo que se estaba hablando, decía, entonces quiere decir que cada uno de nosotros puede, fíjense qué atrevimiento, cada uno de nosotros puede determinar entonces la fecha y el día en que va a morir. O sea, yo puedo decir y declarar, yo me voy a morir en el año 2000, no sé qué, en el día no sé qué, y de esta manera. ¿Será posible tanta locura? ¿Qué ha pasado en la iglesia? Ha pasado, hermano, que enseñanzas mundanas se han colado dentro de la iglesia. Por eso hay que estar pegados a la palabra de Dios. Dios es soberano. El hombre no es señor de su camino, dice la palabra de Dios. Y, amados hermanos, también, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar otra cita, o quiero ver una cita más, por favor, si usted me lo permite. Bueno, que no me lo permita. Pero yo soy la que tengo el micrófono. Pero vamos, por favor, a Santiago 4:13 y 14 y 15. Santiago 4:13, 14 y 15. Y ya después estaremos empezando a cerrar esto porque tenemos que orar. Y decirle al Señor, sí, Señor, acepto que tú eres el gobernador de mi vida. Santiago 4:13 dice la palabra de Dios, vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá, ¿cuánto dijeron? Un año. ¿Hasta cuánto tiempo, verdad? Iremos y estaremos allá un año y traficaremos, ¿y qué? Y ganaremos. Mira nada más. Ya habían hecho todo el plan, ¿verdad? O sea, ya habían hecho todo ya habían decidido todo. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si Dios me lo permite. No, Cristo cuando estaba en el Getsemaní dijo, Señor, si puedes, ¿verdad? O si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Saben? Aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, reconoció la soberanía de Dios. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? No va a pasar esta copa, vas a beber esta copa. Y Él la bebió. En paz, con dolor sí, pero en paz sí, porque sabía que era la voluntad de su Padre. Amén. Muy bien, entonces, amados hermanos, ese Pablo bueno, ¿cuántos recuerdan a Pablo, el apóstol Pablo? ¿Qué decía Pablo? Voy a acabar con la iglesia cristiana, voy a hacer todo lo posible para que la iglesia se acabe, para traerme a las mujeres, a los hombres, a los niños, arrastrarlos, llevarlos ante las autoridades y voy a acabar con esa secta de los cristianos. ¿Y qué creen? Que Dios tenía otro plan para su vida, que Pablo no sabía. Y ese hombre perseguidor terminó siendo un perseguido. Y ese hombre que atentaba contra la iglesia terminó siendo parte de la iglesia. Y después sufriendo azotes, cárcel,
naufragio, golpes, balazos, etc. Y ahora defendiendo la fe en Cristo Jesús. Nadie sabe. El plan lo tiene el Señor. Y Él hará con nosotros lo mejor. Amén. Él hará lo mejor con nosotros. Muy bien. Ese mismo Pablo, y con estos 2 versículos termino. Pablo en 1 Corintios 4:19 decía, son 2 ejemplos acerca de Pablo, dice, pero iré pronto a vosotros, ¿cómo? Si el Señor, ¿cómo? Si el Señor quiere. Iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ok, ahora 1 Corintios 16:7, para que también la leas conmigo, que dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, ¿cómo? Si el Señor lo permite. ¿Vale? Y esta, amados hermanos, es la manera de hablar. Amén. Si el Señor quiere, si el Señor me lo permite. Amados hermanos, vamos a hacer una oración, pero quiero decirte algo, recordarte algo dicho en el mensaje. Quizá corramos un riesgo de invertir nuestro dinero, nuestras mejores fuerzas, nuestros talentos, nuestras mayores energías y esfuerzos apoyando o tratando de alcanzar un propósito y un plan que no es de Dios. ¿Te imaginas qué triste sería eso? Darnos cuenta que hemos puesto, ahora sí que todo lo que podemos dar por algo que Dios no apoya, por algo que Dios no respalda, por algo que no está de acuerdo al plan de Dios. Pero ¿qué pasaría si nosotros usamos nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra economía, nuestra inversión de tiempo para un plan para nuestra vida que sí tenga que ver con el plan de Dios? ¿A cuánto les gustaría esto? Que inviertas tu esfuerzo para lo que Dios tiene planeado para tu vida. Que inviertas tu tiempo para lo que Dios tiene planeado para tu vida y no para un plan con el cual Dios no está de acuerdo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Hablar con Dios y decirle, Señor, empezando por ahí, ¿cuál es el plan que tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú escribiste acerca de mí desde que me pusiste en el vientre de mi madre? ¿Qué es lo que tú esperas que suceda en mi vida? ¿Hacia dónde, Señor? ¿Hacia dónde tengo que enfocar mis esfuerzos? ¿Hacia dónde tengo que enfocar mi energía? ¿Hacia dónde tengo que enfocar mi economía? ¿Hacia dónde tengo que enfocar, Señor? ¿Hacia dónde? Porque yo quiero caminar de acuerdo al plan que tú tienes para mí, que siempre es mejor al que yo pueda tener. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Padre, por mi propia vida, oro por la iglesia, oro, Señor, por los jóvenes de la iglesia, por los adolescentes de la iglesia, pero también oro por los papás de los jóvenes y de los adolescentes, Señor, para que recuerden, Señor, que tampoco ellos tienen potestad sobre el futuro de sus hijos, que, Señor, solamente tú eres el dueño de su destino, que, Padre bendito, tú ya tienes un plan para ellos, Dios, que es en vano que nosotros tratemos de alcanzar un plan que ni siquiera estamos seguros de que corresponde a tu plan. Señor, que tenemos que aceptar tu plan y vivir en paz. Si tú eres el que has permitido ciertas circunstancias en nuestra vida, que sí ha venido de ti, y tú eres el que has soplado los vientos,
para que el fuego se encienda, nosotros podemos tener paz. Señor, gracias por no dejarme tener el gobierno sobre mi vida. Gracias porque no tengo la sabiduría y la capacidad que tú tienes para diseñar un plan perfecto. Pero tú sí. Gracias porque eres tú y no yo quien determina el futuro de mi existencia. Gracias porque eres tú y no yo quien decide lo que va a suceder en el futuro en mi vida. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿En qué te voy a servir? Tú eres el que determinas y tú tienes lo mejor para mi vida. Te doy gracias en el bendito nombre de Jesús y te alabo en esta tarde. Gracias. Me rindo a tu plan.